Fiesta contra drama, tradición contra maltrato, arte o circo. Las corridas de toros están en el ojo del huracán y cada vez más personas se suman en contra de este espectáculo. Son solo 8 países donde se celebra la llamada Fiesta Brava: España, México, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Francia y Portugal. La Asociación Internacional de Tauromaquia, creada en el año 2004 en Madrid, que nació, dicen ellos, de un derecho de los pueblos que tienen como tradición y expresión cultural la fiesta de los toros o tauromaquia, han solicitado a la UNESCO que se reconozca a esta celebración como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sin embargo, grupos antitaurinos se han manifestado en contra, ya que dicen que de todo el mundo solo 8 países permiten esta práctica de maltrato animal y que es inútil que sus defensores sigan intentando promoverla ante la UNESCO como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta idea ha permeado a México. En nuestro país se ha reformado el Código Penal Federal y algunos estados han buscado modificar leyes para proteger a los seres vivos dotados de sensibilidad. Incluso se presentó una ley que fue aprobada y aplicada para prohibir que en los circos se utilizaran animales. Sin embargo, no se menciona el caso de los toros de Lidia, pero que puede ser revisado bajo la óptica de la ética actual. En México, esta actividad se celebra desde hace 500 años. Inclusive, la incursión de las mujeres toreras a este espectáculo ha aumentado en años recientes. Sobre la prohibición de este tipo de eventos en nuestro país, los presidentes Benito Juárez y Venustiano Carranza prohibieron las corridas de toros y fueron ilegales hasta 1920. En el estado de Oaxaca se prohibieron las corridas de toros desde el 4 de septiembre de 1826. También están prohibidas en Guerrero, Sonora y algunos municipios del estado de Veracruz. Existen una variedad de festejos taurinos que propician una derrama económica para millones de personas, como las pamplonadas, las tientas, las rejoneadas, los forcados, las novilladas, las ferias, la guamantlada y otras más. Las ganancias para los criadores y ganaderos son multimillonarias. Algunas encuestadoras con Parametría que se han referido al tema destacan que en el año 2011, 7 de cada 10 mexicanos se oponen a las corridas de toros, es decir, que el 73% de los ciudadanos está en contra del espectáculo. Desde esta perspectiva, para bien o para mal, las corridas de toros continúan y el debate polémico e intenso prevalece entre aficionados y defensores de animales. Óscar Vargas, El Heraldo Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches y gracias por acompañarnos una vez más en El Heraldo Televisión, en esta mesa que usted conoce muy bien de debate y análisis político, en donde hablamos siempre de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy, concretamente, vamos a hablar de un tema que genera opiniones divididas en nuestro país. Les hablo de las corridas de toros o la llamada Fiesta Brava. ¿Debería prohibirse en México? ¿Qué opina el sector taurino? ¿Qué piensan las organizaciones protectoras de animales? Hay muchas aristas al respecto, por eso lo invito a que se quede con nosotros para hablar de todo este tema, mucho más. Yo soy Maximiliano Espejel. Bienvenidos. Comenzamos para presentar a los invitados que tenemos el día de hoy en nuestro panel de invitados. Es un panel muy nutrido. Muchísimas gracias, señores, y bienvenidos. Empiezo de mi izquierda a derecha. Primero con José Saborit. José Saborit. Él es presidente nacional de Tauromaquia Mexicana. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Buenas noches. Buenos días, noches, no importa. Estamos ya en viernes. Se vale todo, José. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Muy bien. De mi lado izquierdo está el arquitecto Guillermo Edgar. Él es investigador de festejos taurinos populares. Arquitecto, muchísimas gracias. Max, bienvenido. Mucho gusto. Gracias. Buenas noches. Igualmente. De mi lado derecho está Mónica Pineda. Ella es cofundadora y presidenta. Mónica Pineda, cofundadora y presidenta de Gente por la Defensa Nacional. Sandra Hernández, médica veterinario zootecnista, es correcto. Y finalmente Héctor Walbor, también a quien conozco muy bien, compañero y amigo en diferentes espacios televisivos. Él es un líder de opinión en los temas de defensas de animales y un investigador profundo acerca de todo lo que tiene que ver con la protección de animales. Héctor, muy bien, muchas gracias y bienvenidos. Buenas noches y gracias, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. Muy bien, si les parece, vamos a empezar con algunos datos duros que tienen que ver con la Fiesta Brava, con la tauromaquia en México. Los revisamos y regresamos para debatir este tema. Ahí está, la tauromaquia en México representa estos números. Son 14,000 familias que se estima las que dependen de la cría de toros en nuestro país. 56 empresas taurinas además están dedicadas a la cría de toros.
Son más de 570 plazas que existen alrededor de nuestro país, en donde también trabajan 260 ganaderos especializados en toros de lidia y que se estima trabajan constantemente 14,000 familias, como les digo, que dependen de esto, y las 56,000 empresas taurinas que generan alrededor de 420,000 empleos directos e indirectos a través de la Fiesta Brava. Pregunto entonces en el panel de invitados en este momento, ¿cómo consideran esta fiesta en México? ¿Está lista la sociedad para saber que esta es una fiesta popular que tiene que ver con tradiciones? Es una fiesta en donde se involucran situaciones en donde vemos maltrato animal. Empiezo contigo, José, para que expongas tu punto de vista. Sí, nada más aclarar, ¿no? En el intro, sí, ¿no? Desde el intro dicen la mal llamada Fiesta Brava. Creo que no es mal llamada, es la Fiesta Brava, ¿no? Sin quitar ese adjetivo que pusieron. Mencionan de Benito Juárez y Carranza. Hay que aclarar que Benito Juárez, cuando la prohíbe, fue por cuestiones políticas, conservadores, liberales, ¿no? Carranza fue también una cuestión de por agrupar personas en ese momento de la revolución. Era peligroso, ¿no? Agrupar masas, o sea, que ninguno de los dos casos tiene que ver con una cuestión pseudoanimalista, ¿no? Que es la moda actual, ¿no? En Veracruz son la cuestión de niños, sí, no son la cuestión de municipios, digo, es un error que tienen ahí también. Y bueno, la encuesta es también subjetiva. Y el caso de Oaxaca se prohibieron. ¿A qué encuesta te refieres? En la que mencionaba al principio del 73%, y el caso de Oaxaca sí están permitidas hoy en día las fiestas. Nomás es aclarar ese punto. Pero esa fuente es de parametría, no es encuesta nuestra, es una fuente de parametría, lo cual... No, te lo comento, ¿no? Nomás para que lo sepan aquí los telespectadores. Tu pregunta, ¿la fiesta de toros está preparada? O sea, es popular. La fiesta de toros, su origen es popular. Yo te invito a que vayas a los pueblos en México, ya sea en la península de Yucatán, en Hidalgo, en Michoacán, en el Estado de México. Es una esencia totalmente del pueblo de México. Cuando quieren prohibir la fiesta de toros, no estás prohibiendo a 4 o 5 empresarios, estás prohibiendo la actividad popular del pueblo de México, que como sabe, como lo mencionan aquí, lleva 500 años ininterrumpidamente. Hay críticas de que dicen, no, pues eso es español. Español es el idioma que estamos hablando, ¿no? Se venera a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero están permitidos los espectáculos a través de costa. Déjame terminar este tema que me preguntaste de cultural. México como país tiene 200 años. Las primeras corridas de toros aquí llevan 500 años. O sea, es más vieja las corridas de toros, los festejos, la relación hombre-toro en algún espectáculo. ¿Pero esa es una justificación para que se interprete también nuestra fiesta a raíz y a partir del maltrato animal? No, espera, maltrato animal es subjetivo también. Se hace un sacrificio de un animal que nos comemos. Hay que aclarar que este animal se come, es mentira, hay muchos, ¿no? Esta cuestión antitaurina se basa mucho lamentablemente en cuestión de mentiras. Este animal se come exactamente igual, de hecho es un animal que se cría muy sano, se vive 4 años, a diferencia del animal que nos comemos, que dura un año, año y medio en unas condiciones pésimas de vida, aquí hay una calidad de vida extraordinaria, y se sacrifica solamente en el ruedo el 9% de la camada de reses bravas, ¿no? Entonces, si tú prohibieras esto, estás acabando con esta raza, ¿no? Y ¿estás diciendo que estaría en peligro de extinción? Sí, que quede claro que la tauromaquia está a favor del bienestar animal. Nosotros amamos a los animales, queremos a los animales. Tanto si cuando hay un indulto, la gente en el tendido se da abrazos y besos, o sea, nos gusta que... Pero entendemos, o sea, no tenemos esta afectación del mundo globalizador, ¿no? Del gran negocio que es las mascotas, donde los valores del ser humano se los pasamos al animal para crear esta gran industria que existe. Tú puedes ir a un supermercado a hacerte un pasillo de productos de mascotas. Entonces de ahí se ha surgido todo esto para pensar que un sacrificio a un animal es algo malo. O sea, aparte es algo que no es en vía pública. Tú tienes que entrar a un recinto. Entonces no tenemos esa afectación. Tú puedes ir a un pueblo y ves que un niño y puede matar un chivo porque se lo va a comer y no tiene ninguna afectación. Es algo creado por la sociedad un poco capitalista, anglosajona, con lo que quieras ver, que nos han hecho pensar que el sacrificio de un animal, y no tiene nada malo sacrificar un animal que nos vamos a comer, ¿no? Bueno, son las maneras como... Ahora, las situaciones, sí, recibo y agradezco la invitación. Conozco las fiestas, conozco los pueblos. Digamos que para hablar de un tema se tiene que también meter las manos al fuego. Conozco perfectamente bien todo lo que tiene que ver en cuanto a tradiciones en nuestro país, pero bueno, vamos a generar siempre este debate, la polémica a partir también de las partes encontradas. Voy contigo ahora, Mónica, Mónica Pineda, al respecto sobre también este tema y tu postura. Mira, en realidad todos los temas que los taurinos quieren defender ya se han derribado completamente. Y principalmente por argumentos y razón científica, ¿sí?
eso de que no, de que es normal, estamos simplemente institucionalizando la violencia. Tenemos ya tanta violencia en el país. ¿Para qué queremos ahora que siga habiendo violencia? Lo que es peor, que la gente pague para ir a ver cómo se le está torturando y se le está vejando a un animal. Estamos hablando de una tradición, si es que hay tradición, porque es bastante, es muy debatible, son tradiciones que el hecho de que existan no están de ninguna manera justificadas para que existan. ¿Por qué? Porque simplemente los valores van cambiando, simplemente la civilización significa un proceso de cambios en donde las prácticas, las costumbres se van adecuando a los valores sociales, a los valores científicos de la actualidad. No podemos estar diciendo a estas alturas del siglo XXI que el sacrificio es normal y que los niños, que son esponjas, que imitan todo, nos permitamos como sociedad mexicana que vayan a ver esos espectáculos. Es aberrante que a estas alturas todavía haya quienes defiendan una práctica que es tortura absoluta. Es una tradición que ya es obsoleta y que se requieren cambios urgentes en el país a nivel social y a nivel de cómo estamos viendo a los animales. Hay estudios científicos, ciencia, por ejemplo, la etología cognitiva. Ya está demostrado que los animales, por ejemplo, en este caso estamos hablando de mamíferos y pájaros, que tienen su corteza cerebral es prácticamente como la nuestra, y por supuesto que está comprobado que reaccionan ante el dolor y ante el sufrimiento. Aquí no estamos hablando de que si es inteligente o no, y vaya que muchas veces tiene más inteligencia que muchos de nosotros. Simplemente no podemos aceptar el seguir torturando animales públicamente y pagar por ese tipo de espectáculos sangrientos cuando es un animal indefenso que está mostrando simplemente el dolor. A ver, Mónica aquí plantea esta parte en donde dice que la fiesta de los toros está fuera de contexto, que ya pasó el tiempo. También José plantea que además los toros de Lidia estarían extintos si se retiran las corridas de toros, si se prohíben aquí en México y en el mundo. ¿Cuál es tu postura? Sabemos cuál es tu postura. ¿Qué piensas al respecto de esto, arquitecto? Bueno, primero también un comentario sobre la intro, porque las corridas de toros o los festejos que tienen que ver con toros no se reducen a una corrida de toros en una plaza, en una capital de un estado. Hay muchas fiestas populares, por ejemplo, en Guerrero, aunque hay una prohibición, las fiestas populares como los jaripeos y fiestas taurinas perviven en Guerrero y en muchos otros lugares. Pero sí las tocamos, hablamos de los jaripeos, hablamos de los rejoneadores, hablamos de diferentes fiestas en México y en el mundo. Bien, bueno, nada más hacer esa precisión de, digamos, ampliar el lente para considerar el tema de las fiestas populares, que por cierto, con la presencia del toro aquí en América hace 500 años, varias culturas indígenas lo han adoptado, lo han asumido como parte de sus deidades en sus diferentes rituales. Vas a mencionar a los pueblos mayas en la península, en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, o por ejemplo el pueblo Huixárica, que está en Jalisco, Nayarit, también realiza sacrificios con toros y desde hace 500 años no es una cuestión, digamos, ha habido un sincretismo muy fuerte y se hace con un respeto y con la finalidad no es el maltrato, no es entretener a la gente maltratando o torturando al animal. Ahí yo difiero de lo que tú planteabas. Y tocando el tema del posible anacronismo de las fiestas taurinas, yo creo que efectivamente podría decirse que es anacrónico, lo cual no es ni bueno ni malo. Por ejemplo, tener un libro impreso puede ser anacrónico hoy en día, pero yo creo que es valioso, tiene una ventana que nos conecta con cosas de la cultura humana. Pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿es justificable un espectáculo a partir del sufrimiento animal? Pero ¿Es justificable? Es que mira, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de mucha gente que estudia este tema, no es un espectáculo, es un ritual
Pero es un espectáculo determinado en el diccionario es aquel evento en donde hay ciertas personas a los que van, a las que se les cobra un boleto. No es solo un espectáculo. La esencia no es solo entretener a la gente o la esencia de lo que tú puedas entender por espectáculo. Para empezar, porque esa carne, que por cierto es de muy buena calidad, se consume. Igual tú hablabas de los niños, por ejemplo. El tema, por ejemplo, de que los niños presencien un sacrificio, no necesariamente es malo. Los niños en México, por ejemplo, cuando en su cocina, en la cocina familiar, sacrifican un guajolote para prepararlo en Navidad, para los niños es una conexión con la naturaleza ver que el platillo de mole que se van a comer no viene de una bandeja de unicel que compró su abuelita en el súper, sino que es el guajolote que estuvo en su patio y que con respeto lo van a sacrificar. A mí me parece muy importante que los niños puedan presenciar, seguramente van a sentir emociones, seguramente. Negativas, totalmente. Pues no estoy seguro, porque para mí es importante que los niños y que la sociedad tenga esta conexión con la naturaleza. Y creo que los toros, las corridas de toros y las fiestas populares taurinas tienen la gran virtud de ser una conexión de la sociedad con la naturaleza. Y nada más quiero agregar un dato ahí, un dato duro, que faltó también en el análisis de la introducción. El campo bravo mexicano, la cantidad de hectáreas que se utilizan para criar ganado bravo en México llega a más de 170,000 hectáreas. En esas 170,000 hectáreas conviven también especies muy importantes que no podrían convivir ahí si esa tierra fuera destinada a la producción de otras especies. Pero hablando en manera de ambientales, el calentamiento global, uno de los principales temas que impulsa el calentamiento global es precisamente la ganadería. Claro, pero la ganadería industrial. La ganadería de ganado bravo, como lo mencionaba Pepe Saborit, tiene la característica de que el ganado bravo el ganado que se va a lidiar en una plaza vive 5 años. El ganado industrial vive 18 meses y es sometido a una serie de tratamientos hormonales, etcétera, para que gane peso. Económicamente es rentable. Nada más quiero destacar el tema de que algo que se ha probado científicamente también es sujeto a que lo podamos platicar, a que lo podamos debatir, porque no automáticamente descalifica algún argumento el hecho de que se hayan hecho investigaciones científicas al respecto. Correcto, Héctor, tu punto de vista. Pues bueno, buenas noches, antes que nada. Y creo que venimos a tener una plática amistosa en el aspecto, desde los varios puntos que hay, respetándonos, pero también confrontándonos. Creo que es lo más importante. Una de ellas, quiero hacer un poquito de alusión a todo lo que comentan ahorita de la forma del sacrificio. Creo que hay muchas cosas en la sociedad que no se han aclarado, que no se han puesto sobre la mesa de una manera contundente, tipificada y real. ¿Qué es esto? Hablamos del sacrificio animal. Comentabas ahorita la parte del sacrificio del guajolote. Sí, el guajolote se cría, se sacrifica y me lo como. Pero no sufrió el animal durante o las horas previas al sacrificio. Lo sabemos como médicos veterinarios, como está aquí la doctora, que el nivel del estrés de un animal se puede medir a través del cortisol en la sangre. Y el cortisol, obviamente, al estar en la sangre se va directamente a la carne. Entonces, una carne de un animal que sufrió antes de ser sacrificado ya no te sabe igual. Tengo mi carrera en Alemania, hecha en Europa, hijo de padres españoles. Mi abuelo trajo a México la ganadería de los Morales, que era Juan Pedro de los Morales y de los Campos, mi abuelo que ya falleció. Y él tenía como otra visión referente a la crianza legal, vamos a hablar, y a la gran industria que existe, que es una empresa realmente lo que existe detrás de todo lo que es la tauromaquia, la fiesta brava, las corridas, que realmente si lo vemos desde el punto de vista religioso, cultural, recreativa y empresarial, cubre muchos sectores, que la gente se queda con esa nubosidad porque realmente, voy a ser franco, yo he asistido una sola vez a una corrida y lo que yo no pude tolerar es ver al toro en desventaja versus al ser humano. Y eso lo sabemos que se tiene que realizar como protocolo. Antes es donde entran con el picador, con las banderillas y todo, para bajar esa energía que tiene el toro, para que pueda ser hasta cierto punto manipulable y manejable. ¿Por quién? Por el torero, en este caso, ¿no? Pero ahí ya está en desventaja el animal. Julio César desde la cultura lo hacía, que empezó con los leones, con los cristianos, con todo esto, pero empezó con los toros y de ahí es de donde viene tomar al toro por los cuernos. Porque venía el toro a embestir, lo tomaban con los cuernos y era doblar al toro. Pero ahí era un tú a tú.
que no lo descalifico como... de entrada nunca hay una comparación entre el ser humano y el animal, porque si no Dios hubiera creado algo único, pero en su nivel hay que respetarlos, hay que cuidarlos, hay derechos de los animales, no podemos decir, es que hace 500 años existía este tipo de cuestiones religiosas, sabíamos que se entregaban los toros como sacrificio hacia los dioses, se entregaban como un sacrificio porque habían tenido una buena cosecha, porque habían tenido N cantidad de cosas, pero vaya, sacrificio. Yo quisiera que ustedes me explicaran, ya sea Pepe, ¿me repites tu nombre, por favor? Guillermo. Que me pudieran explicar a mí en qué rol juega o el por qué desde que sale el toro hasta que es sacrificado. De entrada, ¿por qué sacrificarlo? Bueno, sabemos que después de la tunda que le paran, o vamos a verle todo, se tiene que sacrificar porque el animal, digo, si yo aquí ahorita pellizco a la rescatista o a la médico o a quien sea, pues nos va a doler, ¿no? Entonces, esa parte la tiene que saber la sociedad. Yo soy la voz de los que tienen una voz diferente, en este caso los animales. Y creo que la sociedad se merece que se haga una actualización legalmente, desde el rubro legal, supervisada, alguna transformación a nivel de legislación con salud animal, con derechos de los animales, pero sobre todo, pues ni modo, si se tiene que cancelar la fiesta brava, porque así se dictamina y así lo exige la sociedad, que se respete. Y si no, entonces saber y con qué argumentos, pero muy puntualmente vuelvo a hacer esta pregunta, ¿por qué se tiene que poner al animal a nivel, esta bestia brava, feroz y todo, al nivel de un ser humano, para que entonces, eso se le llamaría yo un handicap o le llamaría yo algo, ¿no? José Saborita, adelante. Mucho gusto, aquí estoy haciendo las anotaciones. A ver, desventaja. Que quede claro, o sea, aquí no es una competencia deportiva de uno contra uno, no. Queda claro que el que tiene que morir es el animal. O sea, empezando por ahí. Esa es la pregunta. ¿Por qué el animal? El especismo absoluto. No, el antropocentrismo a todo lo que da. Desde ese momento que estás diciendo, es que esa frase, el animal tiene que morir parte de quién. A ver, permíteme un momento. Vamos a empezar. Sí, adelante. Nada más quería aclarar eso. Es absurdo. La naturaleza dicta, nosotros estamos, los seres humanos comen animales por la proteína, tal, entonces no comemos seres humanos, el perro no come ser humano, el pájaro no come ser humano, nosotros comemos animales, así es la naturaleza. Si ustedes o el grupo, hay gente que respetamos, los veganos, los vegetarianos, me parece muy bien, no quieren comer animales, tienen la naturaleza dice así, el pez gordo se come al pez chico, el león se come a la cebra, o sea, entonces... Partiendo de ahí, es la frase de decir que es el que tiene que, no es una competencia deportiva, ¿no? Nada más, sí, déjame para terminar, bueno, es que son, pero dime, porque si no se juntan. En la naturaleza, cuando el pez grande se come un pez chico es por supervivencia. Aquí se toma en cuenta la supervivencia del ser humano a partir de las... Sí, porque se va a comer el animal, o sea... Pero necesita esa carne para sobrevivir. Sí, bueno, Pepe, pero comemos carne, no sé pregunta... si coman carne o no, si son vegetarianos lo respetamos. Déjame tener todos estos apuntes pero y ahorita volvemos. La primera para poder pasar, perdón, Pepe, el hecho de... Si no, ¿por qué? Que no dan chance de hablar. Pues. No, pero espérame. Nada más la parte, digo, muy puntual en la primera pregunta que hice. Chance, ¿no? O sea, ¿por qué esa lastimar, porque lo lastimamos al animal lo quiero platicar, de esa manera? No Adelante. Vamos a partir de sufrimiento. Los animales, y en la cuestión de ciencia, que me gustaría, hacemos aprovechando tu espacio, con mucho gusto vamos a hacer un conjunto, si gustan, hacemos un estudio científico y lo que salga, ¿no? No sé, tu grupo, gente de defensa animal me parece muy bien, junto con Tauromaquia Mexicana nos unimos y hacemos estudios científicos y lo que salga nos atenemos a ello, ¿no? Porque al final también nosotros tenemos estudios científicos. No, pero, y entre ellos... vamos a terminar. Pero bueno, en algún momento también aquí puedes interponer alguna cosa. Si no dejan hablar, pues... Es que es ponerte al Sansón con las patadas. Stephen Hawking ya lo dijo en la declaración Cambridge. Los animales tienen conciencia. Vamos a dejar que termine. Partiendo de ahí, ¿cómo es posible que tú propongas estudios científicos cuando Stephen Hawking, junto con 25 neurocientíficos, ya declararon que los mamíferos inclusive tienen conciencia? Y tú, de parte de quién vienes a decir, vamos a hacer estudios científicos, no es un chiste. Adelante. Bueno, entonces los animales como tal tienen dolor. El sufrimiento es algo aprendido por el ser humano. El ser humano sufre porque se quedó sin trabajo, porque se quedó sin novia, ¿no?
es el sufrimiento, es una cuestión de lenguaje nada más. Sí tiene dolor el animal. La fiesta de toros ha ido evolucionando a través del tiempo, cuando en el siglo pasado, recordarán imágenes, ¿no? El picador no tenía peto, los caballos morían y más, se le puso el peto, evolucionó la fiesta de toros en ese sentido. Entonces, la fiesta de toros ha cambiado en ese sentido. Y decimos, ahorita voy con lo tuyo, de regular y no prohibir. Las prohibiciones no llevan a nada, estos puntos radicales, hoy en día tenemos estos grupos radicales, llevan 500 años igual queriéndolas prohibir, no se va a poder prohibir porque es una cuestión, ya lo platicamos, del pueblo de México. Entonces, lo que proponemos, entonces, vamos a regular. Ahorita viendo tu pregunta, decías de la legislación, la Ciudad de México está muy bien regulada, ¿no? Sin caer en estos radicalismos, donde viene la relación hombre-animal. No todos los animales son iguales con la relación con el ser humano. Yo no puedo salir a pasear al león al parque, ¿no? Caemos en este mascotismo, que es donde viene todo esto, ¿no? Si un alacrán pasa por encima de mi cabeza, o si tengo que matar a un mosquito, pues se puede matar el mosquito. Y está dividido en tres, la regulación. Está en los animales de vida salvaje, que no tienen que ver directamente con el ser humano, donde el ser humano tiene la obligación de atender el ecosistema, la parte de la biodiversidad, para que esté el águila, esté el gorila, además. Tenemos otro sector de animales donde está los de consumo humano, ¿no? O sea, donde viene de la leche, ¿no? Las mismas abejas para la miel, el cerdo, el pollo que el ser humano consume. Y el tercer sector, que es donde viene este problema afectativo, por decirlo así, que es el de las mascotas, ¿no? Yo tengo mascotas, me encantan las mascotas y más, donde el ser humano tiene una relación directa con las mascotas. O sea, a partir de ahí es donde está regulado, ¿no? En la Constitución de la Ciudad de México. Entonces, de acuerdo a la relación hombre-animal. Dices de derechos y obligaciones. Los derechos de los animales, que ahora está muy de moda, lo puedes consultar, digo, lo tenemos aquí, podemos hablar mucho más tiempo de esto. Hay derechos y obligaciones. Los animales hoy en día no tienen derechos. O sea, yo sé que nosotros somos pro-animalistas, queremos el bienestar animal, hay derechos y obligaciones. Hoy en día los animales no tienen como tal derecho. No puedes ignorar las leyes existentes y toda una normatividad en relación con bienestar animal. Muy bien. Permítame, déjame terminar. Yo no te interrumpo, ya vas 3 veces que me interrumpes. Los animales dicen de voz. Nosotros venimos a representar a los animales. Nosotros también los representamos. ¿Quiénes son ustedes? Que ustedes dicen que ustedes tienen el de la voz. Yo me gustaría platicar, si tienes un gato, con tu gato, a lo mejor los animales están con nosotros. O sea, entonces ustedes están apropiando el derecho de los animales con vos. O sea, ¿no? Y algo muy importante es la cuestión de libertad, ¿no? O sea, si me permites, vamos a dejar esa parte de la cuestión de libertad. Tenemos que hacer una pausa obligatoria. Regresamos, vamos a hacer la pausa. Los invitamos a que participen en nuestras redes sociales, en las plataformas digitales. Este es un diálogo abierto, inclusivo. Su punto de vista será siempre importante. Vamos a hacer esta pausa y regresamos con el tema de libertades a este espacio de análisis y debate. Volvemos. Empezó con pintores como el maestro Tello, luego fue creciendo a nivel antigüedades, juguete antiguo, cuadros, marcos, y una infinidad de artículos antiguos. Infinidad de cosas, o sea, depende para todos los gustos, de todo lo que te interese y a recordar infancias, más que nada. Lo que para unos es basura, para nosotros es un cambio. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate político. Les recuerdo, estamos hablando acerca de las corridas de toros. Está bien seguirlas impulsando en México. Hay un sector en que está también en contra. Estábamos hablando con José Saborit acerca de la parte de las libertades. Vamos contigo, terminando rápidamente, para escuchar también la opinión de Sandra Hernández, que todavía no ha ejercido su punto de vista. Sandra, adelante. Sí, bueno, entonces más, ¿no? La cuestión de libertades, de no prohibir, ¿no? O sea, prohibir, vamos a regular, pero no prohibir. Y terminando un tema que dijeron aquí de los niños, hablando de estudios científicos, yo quiero
prefiero, yo tengo hijos, que me enseñen un estudio científico en niños donde hay una afectación. Sin embargo, yo con mucho gusto les puedo compartir un estudio científico de niños donde no existe esa afectación, y hablando de la violencia, y también gráficas de esos estudios, donde en México los estados con mayor índice de violencia son los estados con menor actividad taurina, y viceversa, los estados de menos violencia son los estados de mayor actividad taurina. Entonces, son supuestos que con mucho gusto en la parte científica nos reunimos, ¿no? Estamos abiertos, lo dialogamos, lo comparamos, donde pues, son supuestos lo que manejan, y nos apegamos a la parte científica, ¿no? Correcto. Sandra, voy contigo. Bueno, estoy escuchando las opiniones de todos y en mi particular punto de vista, si bien las corridas de toros están prohibidas aquí en México, la misma actividad viola varias normas federales. Una de ellas era 033, que es la norma mexicana de matanza humanitaria de animales. En la misma se estipula la forma en la cual se tiene que hacer la matanza de animales, y como tú bien dices, muchos de estos toros pues, terminan en el plato de alguien. Entonces se está violando una norma federal ahí. También se está violando la Ley General de Salud. ¿Puedes subir un poquito la voz, doctora, para que se escuche un poquito Se mejor? está violando también la Ley Federal de Salud Animal. Al momento de hacer la matanza, bajo las condiciones en las cuales está haciendo dentro de la plaza. También mantener al animal durante todo el tiempo de la corrida bajo esa actividad física modifica también la calidad de la carne. Baja la calidad de la carne por la cantidad de acidosis que se produce en el animal, daña los músculos y es una carne de muy baja calidad. Es más, si este animal lo llevan ustedes a un rastro federal, después de una corrida muy probablemente se lo vayan a no vayan a permitir la entrada de este animal a un rastro federal por la calidad de la carne que llegue. Otro punto también que se está violando dentro de las normas y leyes, pues sería no respetar a estos animales como seres sintientes. En la Constitución de la Ciudad de México, desde el año pasado, los animales ya son considerados como seres sintientes. La sintiencia a la fecha ya está comprobada científicamente. Los animales... Permítame, que no le estamos escuchando bien, le vamos a pasar el micrófono. Mientras tanto, regreso contigo para rápidamente este punto de vista al respecto, Guillermo. Bueno, no, Pero que se hable en general, no en términos generales, sino de la postura de cada uno y contraponer esa parte. sí, bueno, también respondiendo un poco la pregunta que tú hacías, yo ponía el ejemplo del guajolote, ¿no? Y ponía yo aquí sobre la mesa que para nosotros las fiestas taurinas son una conexión con la naturaleza y con el sacrificio animal, que como sociedad humana necesitamos al mundo animal para proveernos de proteína, de recursos, de cosas. Nada más quería agregar esto en lo que se resuelve esto en el micrófono. El guajolote no transmite las mismas emociones que un toro, que pesa media tonelada y que desde hace 5,000 años, de alguna manera, a los seres humanos nos transmite cosas. Puedes ver Mesopotamia, puedes ver todo el Mediterráneo, Creta, cuando llegan a América. Y no estoy defendiendo el tema de la tradición por antigua, sino el toro en la actualidad, el día de hoy, nos transmite cosas. Entonces no podemos sacrificarlo igual que un guajolote. Tenemos rápidamente, algunos problemas de audio. Vamos a ir con un sondeo acerca de lo que la gente opina de la tauromaquia y regresamos en un momento. ¿Estás a favor o en contra? En contra, ¿no? Por los animales, cómo los maltratan, todo eso. ¿Estás a favor o en contra? En contra. ¿Por qué? Pues porque sufren los animales y son seres vivos. Pero bueno, a mí sí me gusta eso de ver las corridas de toros, me encanta mucho. ¿Le gusta ver las corridas de toros? Entonces, ¿está a favor? No, estoy a favor. Un arte. ¿Es un arte? ¿Por qué? 2, 1. Porque pues, por lo que y todo eso se me hace... 5, 4, 3, 2. A favor de que sigan las corridas de toro, no que se prohíban. ¿Por qué? Es una fuente de trabajo. Los toros de lidia son animales salvajes y están hechos para eso. No sirven para arar el ganado, para arar la tierra. Son animales salvajes. Pues no me gustaría que lo prohibieran porque hay gente que ahora sí que hay riesgos, pero que les gusta, ¿no? Yo estoy en contra. ¿Por qué está en contra? Porque no se me hace justo el trato que se le da a ese animal. Es un animal muy inteligente y para lo que lo utilizan
las corridas de toros, el animal ya va en desventaja. Y en mi opinión, pues no estoy a favor de las corridas de toros. Me parece sumamente un maltrato animal. No estoy a favor. Sí, yo creo que sí es un maltrato animal. Que se acabe la tortura de esos animalitos. Estoy en contra porque me parece que es un maltrato animal. Sí tiene tema de arte, es lindo, pero finalmente maltratan a los animales. Terminan muriendo de una forma muy cruel y no me parece justo. A mí sí me gustaría que eso dejara de existir. A ver, regreso nuevamente contigo, Guillermo. Sí, bueno, Son 7 de cada 10 personas que están en contra de esta... Sí, pero claro, depende mucho. A mí me gustaría ver cómo estaba formulada la pregunta, porque mira, especialmente nosotros no estamos promoviendo las corridas de toros. Nosotros estamos poniendo sobre la mesa información para que la sociedad pueda tener una reflexión con la suficiente información. Se dice mucho que la gente paga por ver un maltrato, que se tortura al animal. La gente no va a la plaza para eso. Es más, en cada plaza de toros hay un servicio veterinario para atender al toro si tiene alguna lesión. Inclusive, si tiene una lesión previa en los corrales, el toro no se lidia. O inclusive cuando un toro se lesiona al salir al ruedo, se regresa vivo porque no va a poder dar la lidia, la pelea con todas sus facultades. Entonces, la gente no va por eso. Eso no es la esencia de la fiesta. Eso no es la esencia de las corridas de toros. ¿Introducir una puya de 15 centímetros no es una lesión? No es una lesión que motive el regreso del toro para que regrese un toro que pueda pelear. Ahí es donde, perdón, con lo que digo, dándome réplica un poquito a lo que... No estamos negando que es un ritual que tiene su fuerza, que tiene... Obviamente es un rito de sangre, como muchas culturas lo tienen. Eso no está en discusión y como dijo Pepe Saborit, ha evolucionado, a lo largo de los siglos ha evolucionado y estaríamos nosotros dispuestos a escuchar argumentos, a ver con pruebas, a informar a la gente y que la gente pueda tomar una decisión. Estamos por defender un patrimonio cultural y una forma de relacionarnos con la naturaleza que evidentemente es fuerte, tiene una fuerza... primitiva, claro, como es la naturaleza. Cuando uno corta un árbol, cuando uno saca un pez de su hábitat, allá hay una fuerza, allá hay una emoción. Inclusive los niños que pescan por primera vez, obviamente se emocionan. Si tú te pones a pensar qué es lo que está sintiendo ese pez, evidentemente es un sentimiento muy antropocéntrico, pero no tenemos otra, es nuestra única manera de ver el mundo. Que un niño sienta emoción porque picó un pez y lo está sacando y luego se lo va a merendar, me parece una conexión con la naturaleza muy importante, sí, muy importante. Claro, ahí es donde yo, de primera instancia, quiero decirles que admiro el protocolo que tiene de reproducción, tocando la parte empresarial, el rubro taurino. Porque de entrada, el protocolo de selección de los sementales, el cuidado del semen, la importación del semen, los caballos de regioneo, bueno, todo el folclore, vamos a llamar, que hay alrededor de la tauromaquia es de wow. En cuanto a organización, en cuanto a intereses creados económicos, porque no escatima un ganadero en decir, me voy a gastar 15, 20, 30, 50 mil dólares en un semental y lo compran. Más aparte de traértelo de España en contenedor a México, que te cuesta entre 10 y 11 mil dólares el contenedor para traerlo, ya estamos hablando de una lana. Pero lo más importante aquí no es el yo creo, el yo pienso, el yo siento, el yo quiero acreditar. Le ganamos al animal cuando dejamos de pensar como ser humano. Y no me va a dejar mentir la doctora. Es cuando entramos en ese rubro tomando el tema del pescado, no del pez, bueno, antes de que sea pescado. Si el niño lo pesca, y en lo que lo pesca agarra y lo estrella contra las paredes, lo pisa, lo pincha, le pone ahí un número, lo que sea. Eso no está generando un buen impacto y aparte el animal está sufriendo. Tú comentabas, Pepe, al principio que esto es pseudoanimalista. Pues te estás contradiciendo un poco porque primero me dices que es pseudoanimalista y luego que le queremos robar el sentir, el querer o dar la voz por los que tienen una voz diferente, aclaro, ¿eh? Yo no hablo doggy talk, ni bulldog talk, no, soy ser humano. Pero el hecho de yo ver un animal, por eso no me has contestado mi pregunta puntualmente, el decir, lo digo en un tono muy claro. Mucho gusto. Claro, no hay tiempo, con mucho gusto. Porque yo estaría, y lo quiero dejar aquí sobre la mesa, a favor de la fiesta brava. Si el toro desde que es criado con una finalidad zootécnica,
con una finalidad, porque es el mejor momento que tiene un médico veterinario, un criador, de verlo en la plaza, erguido, con el cuello, con todo, ver espalda, ver angulaciones, ver cabeza, hollares, ojos, toda la cuestión fenotípica dominante y recesiva que necesitarían los criadores para tener buen toro de lidia, que eso lo sé por parte de reproducción, que aparte soy fanático de toda la reproducción de los animales, legal, responsable y supervisada. En este caso, estaría yo a favor si no existiese esto, lo que comentaba Max hace rato, de pincharlo con un fierro, de estoquearlo, de hacerle mil cosas y sacrificarlo. Simplemente un toro no salió bueno para la corrida por falta de carácter, por falta de lo que sea, pues simplemente se regresa al corral. Se acabó, ¿no? Ahora, lo que comentaba la doctora, igual, las medidas de sanidad en cuanto al sacrificio del animal. Por favor, sabemos, yo he estado parado en la Plaza de Toros en algunas ocasiones entrevistando a otra gente. Fuiste, ¿no? Pues, no, he estado parado varias. Dijiste hace rato, vez, hablando de contradicciones, que yo no me contradije. No, pero la primera vez que fui... Pseudoanimales son bueno, son ahora sí, como tú dices, Pepe, déjame hablar. Tú te acabas de contradecir. No, nomás te la agarré. La primera vez que fui a una corrida... Entonces nada más he sido una vez. Bueno, o sea, no la digas que ha primera sido vez que fui a una corrida, pero como soy líder de opinión en el mundo de los animales, he estado parado ahí por exhibiciones de caballos. Tengo una amistad estrecha con Pablo Hermoso, a quien le mando un fuerte abrazo, con Gamero, con Emiliano Gamero, que los conozco también, que ellos son por la parte de rejoneadores. Y la pregunta que les he hecho, y que hasta el día de hoy, y lo estoy viendo aquí, no me pueden contestar. ¿Cuál es que no me ¿Por qué ese sufrimiento que se transmite ante la sociedad hoy por hoy como crueldad animal, antes de que el animal sea, que los capotazos, que lo capoteen todo, que midan la fuerza, que midan la distancia del animal, que midan la potencia, el empuje? ¡Qué bueno! Pero ¿por qué lastimarlo y por qué sacrificarlo? Esa es mi pregunta muy puntual, ¿no? Recuérdame tu nombre. Héctor, servidor. No, lo de pseudoanimalistas, o sea, dije pseudoanimalistas es los que en teoría defienden a los animales, que más bien son como recoge perros, ¿no? Y de eso al todo lo que estamos hablando aquí, pues es muy distinto, ¿no? ¿Por qué? O sea, a ti lo que te gustaría es que la lidia no se le hiciera ningún daño al animal. No es de que me gustaría, simplemente de para que... contestarte y entendernos. Sí. Lo comentábamos hace 500 años, la parte sangrienta, porque esa es la palabra, ahora ya se ve de diferente forma, no lo creo, porque la sangre sigue siendo sangre. ¿Te gustaría que en la lidia no hubiera sangre? O sea, ¿y así dejarías la fiesta de toros? Porque ya no habría, ya no se lastimaría el animal. O sea, por eso, yo entiendo que la parte... Tu cuestionamiento es, si yo lidio el toro demás y no hay sangre, tú ya no quisieras prohibir la fiesta. Bueno, yo no soy quien para prohibir, y aunque soy comisionado ante el Senado como para la visión del artículo 73 como ciudadano, pero tú ya no estarías, o sea, no tenías ninguna bronca con la fiesta de toros si no hay sangre. Si no hubiera crueldad, si no hubiera maltrato y si no hubiera ese sacrificio, sabemos que un toro de, ¿cuánto pesará? ¿Unos 600, 800? Sí, entre 500 y 600 kilos. De 400 a 500 son toros. Llega a perder la vida literal con un cuchillo de este tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Que es cuando le meten la parte de aquí. Ahí es donde literalmente se desenchufa, por llamarlo así vulgarmente, ¿no? Pero antes de eso, perdóname, ahorita si yo me paro, Pepe, y te pellizco el brazo, vas a decir, me dolió. O vas a decir, no, porque yo tengo una genética de boxeador y de lo que sea. ¿No te va a doler? Y si tomo un cuchillo y te corto, ¿te va a doler? Por eso, estamos de acuerdo, si no hubiera sangre, entonces ya no estarías si no hubiera, reitero, siendo un activista sangre, y la sangre es generada por una herida. Sí, los médicos veterinarios están, claro, en la plaza para checar el animal en el traslado, en los remolques, en el encierro, que no se lastimen, perfecto. Pero, pues ahora sí, perdón, ¿para qué lo cuidan si al momento de que entre el toro con el torero, lo lastiman? Pero eso quiere decir que hay algo más. Es contradictorio, ¿no? Que cuiden tanto. Bueno, pero vas tú y ahorita hablo. Sí, eso quiere decir que no es la esencia el sufrimiento. Inclusive los toros, el ganado de abasto que va a un rastro, desgraciadamente también es sometido a muchas horas de estrés por el traslado. No tiene, por ejemplo, abasto de agua antes de ser sacrificado. Se han medido también indicadores de sufrimiento. Bueno, quiero decir, Zagarpa, entonces Zagarpa debería estar involucrada. Dentro de las normas oficiales, un animal de abasto, al momento que llega a un rastro, debe ser alimentado y se le da agua. Bueno, igualmente el ganado bravo que llega a una plaza. Llega un proceso que ya está bien justificado científicamente para evitar, de la medida posible, el menor sufrimiento del animal. Entonces, para la matanza de un animal debe de haber una desensibilización previa. Y mira que los rastros están, y te lo digo, antes de la muerte del animal. Están mal. Mira, por eso creo que de alguna forma hablamos de cosas diferentes cuando tratamos de entender
las fiestas taurinas desde una óptica que no necesariamente está considerando todos los aspectos simbólicos y culturales de este ritual. Porque inclusive un toro que es indultado y que su vida es perdonada en una plaza de toros, pues obviamente sobrevive y todo el daño que sufrió... ¿Pero quién eres tú para quitarle la vida? O perdón, no tú, pero es que el mira, presidente ese o es quien un- rige ahí, es decir, se sacrifica, se le cortan las orejas, se le corta la cola, sale el torero Un toro con indultado, perdón. un toro indultado no tiene ese trato Bueno, pero a la se muerte. sacrifica. No, un toro indultado El indultado justamente, no. O sea, un toro indultado justamente déjame ver. regresa Sí. a la ganadería de donde fue criado, pero y el otro, ganadero evalúa ¿quiénes somos nosotros para si va a decir si ser- vive o no vive? Bueno, pero fíjate, eso por ejemplo no es una posibilidad cero en un rastro. Entonces, quiero hablemos decir, de vamos rastro, a hablemos de la entender, plaza de toros, vamos de la a fiesta entender. brava. A mí me gustaría comentar eso que todo el tiempo están respaldándose con el tema de, no, bueno, pues es que uno se lo come, pues entonces vamos a abrir todos los rastros y vamos todos a divertirnos para ver cómo los matan. Yo diría que no divertirnos, pero sí valdría la pena entender qué es lo que pasa con el ganado de abasto, qué es lo que pasa con las hormonas que Bueno, les pone al ganado de abasto. O sea, es una buena propuesta la que estás haciendo. No es válido el decir, bueno, como nos lo comemos, sí, pues entonces bien dijo Max. Paul McCartney, Ujú. si los rastros fueran, que tuvieran paredes transparentes, todos nos volveríamos vegetarianos. No lo dije yo, ese ha sido un lema de él desde hace mucho tiempo. Él incluso es animalista y es vegetariano. Pero aquí Ahora, en este caso yo considero, digo, más allá de que alguien sea vegetariano o no, comer carne no estaría mal, sino los procesos por los cuales se pasa esta parte del maltrato animal. O sea, es una situación que... Pero es cuestión de justicia al animal. Está haciendo la crianza de un animal para finalmente terminar en el plato de alguien, pero por justicia debemos por lo menos considerar que al final de su vida se le dé una muerte digna y sin dolor. Ahora, yo pongo ahora en esta mesa esta postura de una plaza llena. No es una postura mía, sino lo que está reflejando en este momento el auditorio. Una plaza llena que aplaude a un animal que está siendo de alguna manera venerado es una especie de homenaje a ese animal. Esa es una parte que está expresando punto de vista al respecto. Y la otra es que se... Contestarlo tú y no, No, pero es que no me dejaron terminar, Estoy perdón. ansioso. Sí. Mira, Ahora, en realidad, Gusto. hablando justamente, estaban comentando de la conexión de los niños con la naturaleza. Y hay asociaciones de protección animal internacionales que tienen dentro de sus actividades un área específica que se llama educación humanitaria, en donde el objetivo es inculcar a los niños la semilla de la compasión. Porque si los niños, aquellos niños que nacen viendo que el animal debe de ser un objeto de dominio, que se le puede vejar, que se le utilice y que se le vea nada más como por ejemplo, una herramienta de trabajo o como Pero un se plato, le debe permitir o la como un plato entrada a de- los menores de edad a las plazas de toros. Por supuesto que no. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Ya lo establecieron, por ejemplo, organizaciones internacionales ¿Pero por de qué ayuda razón por el derecho a un ambiente sin violencia. Desde ahí partimos. creo que- Incluso eso fue el tema, el argumento legal que estuvimos manejando cuando estuvimos en una plataforma y hicimos todo un cabildeo en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, Sí. en donde se armó realmente un debate porque finalmente se logró dividir entre esta Cámara de Diputados, se dividió y prácticamente los taurinos se sintieron arrinconados porque vieron que realmente estaba progresando esta iniciativa. Pero más allá de que progrese una iniciativa, ¿se Ajá. debe o no permitir la entrada a los niños a las... Gracias, Max. A ver, ya hablamos del tema de los niños. ¿Por qué? Porque todo padre tiene el derecho a educar a su hijo como quiera. Sí. Vuelvo al tema de libertades. Yo educo a mi hijo como yo quiera. No tiene alguien por qué prohibirme decir cómo voy a educar a mi De hijo, acuerdo. ¿no? Y en el sentido científico, que ese ritual, espectáculo, como me quieran llamar, no va a afectar a mi hijo. No está comprobado, al contrario, vuelvo a ofrecerlo en esta mesa, los estudios científicos, donde no afecta a un niño. Entonces es una cuestión, otra vez vuelvo, de libertades. El tema del sacrificio animal, el dolor que puede sufrir, ¿por qué se mata? Hay gente que este animal lo criaste a sus 4 años, en condiciones inigualables,
ya como un deportista de alto rendimiento ese momento, y solamente algo que a lo mejor lo desconocen, ¿no? Es el toro se puede solamente torear una vez. Un toro, cuando si tú lo guardas, lo vuelves a sacar, ya no sirve para la lidia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aprende. El animal desarrolla sentido, efectivamente, no estamos diciendo que sea. Entonces, porque el toreo tú le pones la muleta, el capote, y va tras ella y empieza a desarrollar sentido. Y por eso también es más difícil torear toros con edad. Justamente, Max, sí. Bueno, dime, y es para que tiene no que ver, perdernos el tema. Tiene que ver con eso. Si regresa a un animal con este aprendizaje cognitivo, no sería, aquí dice la gente, ¿no sería más leal esa lucha entre el hombre y el animal? No, volvemos a lo mismo. Esto no es una cuestión, o sea, se quiere hacer esta plasticidad, esta expresión artística, que unos la pueden entender y otros no, es muy válida, ¿no? O sea, hay un sector de la población que entiende que hay una expresión artística, esa conexión hombre-animal, ¿no? A través de lo que es la tauromaquia. Pero tú manifestaste la parte de que no sirve porque ya se sabe defender porque el toro ya aprende, sí. No Entonces, sería equitativo en ese sentido. Lo pregunta la gente. No, de acuerdo, y se lo contesto. Entonces, ¿qué pasa con ese animal? Volviendo a tu pregunta, entonces ya no lo puedes volver a lidiar. Entonces, ese animal que nada más lo puedes lidiar una vez, que sabemos que es de consumo humano, que por cierto, la calidad es magnífica, no tiene químicos ni nada. De hecho, en España ya hay restaurantes de lujo gourmet de la carne lidia, ¿no? Eso es otra de las mentiras que se han vertido aquí. Bueno, carne de lidia de los toros que son criados en criaderos de lidia, sí, son los toros pero de que lidia, no vienen directo. Bueno, pero debe tener algún sabor diferente. Bueno. O sea, por el cortisol, perdón. Hacemos un ejercicio, los invitamos, ¿no? Sí, Max, sí, estás invitados y quien quiera hacemos ese ejercicio y demás, ¿no? Para comprobarlo con la realidad y no, como estoy de acuerdo contigo, en supuestos. Vamos a la realidad. Entonces ya lo lidiaste y ya sabemos que no te va a servir para este fin y sí sirve para el otro fin. Yo quiero saber qué pseudoanimalista, y lo vuelvo a repetir, pues son pseudoanimalistas, animalistas somos también nosotros, yo me considero un animalista. ¿Se lo lleva a dónde? ¿Se lo lleva al jardín de su casa? ¿Lo cuida? O sea, ¿qué va a hacer con ese animal? Yo no conozco ningún antitaurino que cuide un toro lidia. A ver, es que ahí ya me preguntaste, te contesto. Por eso, yo no conozco ninguno que invierta, tú lo dijiste, mierda. Pero simplemente ahí el animal, después de la corrida, se sacrifica y se manda al rastro. Y no jugamos a la doble moral. Total, pero no ese es un... Eso es el punto de vista de la sociedad donde dicen, ¿por qué hacer un espectáculo del fallecimiento de alguien? No, pero te voy a contestar la pregunta que no me has contestado. Fíjate que me puse a indagar. Te he contestado todas. Te he contestado todas aquí. Porque, échamela y bueno, con mucho gusto. Julio César, en sus años, lo que hacía él, se montaba en un caballo y él fue de los primeros que con una lanza, literal, se ponía a picar estas grandes bestias, que él los denominaba como bestias, en señal de poderío, en señal de decirle a la gente, ustedes le tienen miedo a este toro de lidia, al toro enorme, que sabemos que, de entrada, el toro de lidia no es una raza que Dios haya hecho. La formamos como seres humanos. Como tales tenemos que hacernos responsables. Sí, los tiempos cambian, era lo que me refería desde un principio. Las legislaciones, los criaderos, los intereses, todo ha cambiado. Es que soy un brainstorm tremendo, pero quiero que me entiendan. Y no dices que no te contesté, te he preguntado todas. Vuelvo al punto, ve tu pregunta, ¿por qué en la plaza de toros hacen todo esto que ustedes consideran como la fiesta brava y sacrifican a un animal? Me preguntaste y te contesto. Si eso se quitara, ¿irías a verlas? Te diría sí. Bien. Y si ese animal saliera de ahí, pues sin ninguna lesión, porque no tendría que haber ninguna lesión, y de ahí ese animal se fuera un rastro, ya te lo contesté, adelante. Ahí viene, ya te lo contesté, te lo vuelvo a explicar, a lo mejor no lo entendiste, te lo explico con todo gusto. El animal ya no sirve para la lidia y se sacrifica y no caemos, o sea, en la doble moral. No vemos nosotros esta parte de la muerte como algo malo, algo escondido. Esta cultura Walt Disney, que es lo que Walt nos Disney tiene películas A, AA, B y C. Bueno, ¿Qué le pondrías hablando de pero los niños y todo para eso? que termine, entonces ya terminó contestar tu pregunta. Pero ya terminó entonces contestar la pregunta que dices por qué. No, porque tú sí me dices al sacrificio. ¿Qué tiene? Entonces vamos a sacrificarlo de un rastro. Entonces, el animal, hablando de esta cuestión, decías, de la parte gloriosa y demás, ¿por qué matarlo a escondidas, a oscuras, en un rastro frío, con una... y no matarlo... Ahora resulta... las corridas de toros... Estoy terminándole al amigo, estoy terminando aquí. Entonces, ¿por qué terminar en esa muerte y no tener una muerte gloriosa tal ante la cara y peleando un animal, ¿no? O sea, y no como mueren todos los demás animales que nos comemos. O sea, este animal está incluso luchando por su vida, que puede ser indultado
tiene más gloriosidad, si valga la palabra, este animal que todos los demás que nos Pero a comemos. ver, entonces ya te porque estás no está- robando tú la personalidad del animal ahorita con lo que estás diciendo. Sí, pero bueno, ya quedó cansada, ¿no? José, para Si ti, no te gustó es otro problema, pero ya José, quedó para cansada, ti ¿no? sería glorioso que te maten y que te valen con muchas personas observándolo. No tiene nada que ver el asesinato ser humano. No tiene todo que ver. eso no es- Pues desde el momento que dices, no, es que ya no sirve. Fíjate lo que estás diciendo. Un ser vivo que tiene conciencia, que tiene capacidad de dolor y sufrimiento, no sirve. Para este- es para una este fin. forma, es Con una ese fin forma, zootécnico. es una forma muy pobre de valorar la vida y de valorar a todo ser vivo, porque estás partiendo de que si me sirve o no me sirve. Eso es por un lado. Por el otro, ¿cómo puedes decir que eres animalista? La verdad es, discúlpame, pero sí, es sí. una mentada de madre para cualquier defensor de los animales que un torero se diga animalista cuando los animalistas vemos por el bienestar y No son los protección de hombres. los Perdón, animales me dices a cuántos toros de partir lidia has de criado. sus derechos. Les propongo reabrir esta mesa porque tenemos mucho gusto, 20 sí, segundos sí, para sí. cerrar. No, con Se mucho pasó gusto. el tiempo rapidísimo. Hay Max. muchas aristas, hay muchos temas todavía para debatir. Las dos posturas me parecen importantes siempre exponer, sobre todo en un espacio como este. Los invito a que nos sigan la próxima semana y también a partir del lunes a las 9 de la mañana abro la mesa para que sigamos con este tema y sigamos a partir de este tema. Muchísimas gracias. Soy Max Espejel. Los veo la próxima semana. Buen fin de semana.